Más noticias sobre el grupo Wagner y Prigozhin. La inteligencia británica sostiene que Rusia habría dejado de darle dinero a los Wagner, rompiendo un pacto. Poco a poco luego que han pasado ya casi 2 meses. Desde que se vio una crisis muy grande en Moscú, cuando Prigozhin con las tropas Wagner iban a tomar y a sacar a Vladimir Putin. Moscú ha tenido que actuar contra algunos intereses empresariales del dueño de Wagner Prigozhin. Y todo esto luego de haber lanzado un motín contra el ejército ruso. Por supuesto, la inteligencia británica indica que si Rusia ha dejado de financiar a Wagner, Wagner podría tomar una venganza. En este momento, no se sabe si Bielorrusia estaría dándole algún tipo de dinero. Se habla de que Prigozhin estuvo en África. Estuvo hablando allá. Para ver si defendían luego del golpe que hubo allá. Pero el Ministerio de Defensa británico aseguró que existe una posibilidad real de que Rusia no esté dándole nada. O sea, le hayan cortado todo el tipo de financiamiento a los mercenarios del grupo Wagner, algo que se veía venir. Pero sería un incumplimiento del trato que tuvo Prigozhin con Vladimir Putin. Putin no le hace caso a nadie. Putin no cumple con nadie y tampoco cumple lo que promete. El último informe de los servicios de inteligencia sobre la situación de la guerra en Ucrania. Se dice que Moscú ha actuado en contra, básicamente, de las tropas Wagner. No ha estado cumpliendo. Y parece que aquí podríamos ver que Prigozhin podría venderse al mejor. Recordemos que si Prigozhin no tiene ningún tipo de ingresos, entonces falla como una especie de grupo de mercenarios. Existe la posibilidad de que Prigozhin pueda buscar un ajuste de cuentas con Vladimir Putin. Pero para eso se requiere financiamiento. Se requiere dinero. Bielorrusia parece que no le va a dar dinero a Prigozhin. Y los Wagner por ahora estarían de una manera medio latente. Pero estarían básicamente esperando las órdenes de Prigozhin. ¿Por qué? Porque se espera que haya algún tipo de oferta. Recordemos que ya antes se había hablado incluso de que algunas fuentes de Estados Unidos habían pensado en poder contratar a Prigozhin. A veces nos ponemos a pensar, ¿no sería bueno pagarle a Prigozhin y al grupo Wagner con esta cantidad de millones de dólares que hay, simplemente para que vayan nuevamente y se desquite con Vladimir Putin? Es cierto, Wagner peleó y dio de bajas a muchos ucranianos, pero más rusos fueron los que fueron dados de baja en estas batallas, sobre todo en Bakhmut, en donde más se recuerda a Prigozhin. Entonces se les recuerda por eso. Y por supuesto por casi el golpe civil, que se logra una gran crisis que hubo que Vladimir Putin básicamente tuvo que salir huyendo a esconderse y apagar el GPS de su avión. Luego se han hablado de que han podido conversar, de que han tenido que hablar. No se sabe si era un truco o no. Pero aquí lo más importante sería lo que sabe la CIA. La CIA había hablado con Zelensky y también tenían algunas ideas de lo que se podía hacer aquí. Pareciera que asimismo, como Rusia contrató a Wagner para que fuera y atacara en Ucrania. Ucrania o los Estados Unidos podrían contratar a Wagner para que sean una especie de doble espía. Podrían contratarlos. Y deberían hacerlo para ver si pueden nuevamente estremecer un poco a el Kremlin. Recordemos que las críticas, las palabras de Prigozhin eran muy hacían muchísimo daño al ministerio ruso, también a las tropas rusas. Y recordemos la gran influencia que tiene Prigozhin. Por supuesto con todas las tropas rusas. Y todos los soldados rusos, porque él los estuvo incluso defendiendo. Así que por ahora hay una presión financiera. Por supuesto por parte de Rusia también. Y hay quienes dicen que el líder de Wagner, Prigozhin, está en el poder. Dicen que Prigozhin sigue siendo importante para Putin, incluso cuando su autoridad declina. Las acciones de Prigozhin en el Kremlin, por supuesto, cayeron claramente. Pero dado que Putin perdió aún más acciones después del motín, parece que Prigozhin sigue siendo útil. Y Prigozhin sigue siendo un poco de mayor valor. Es posible que Prigozhin pueda buscar su venganza. Todo eso que él dijo fue un acto. No parece haber sido un acto. Parece haber sido que se quedó sin plata Vladimir Putin. O simplemente estos no quisieron pelear por esa. Eso mismo.
Pero asimismo hay miles de millones de dólares. Y Putin es un tipo multimillonario. Pero parece que de todos modos están sufriendo bastante por la economía como para poder estar pagándole a unos soldados. Pero supuestamente, estos soldados fueron quienes liberaron Bakhmut. Eran uno de los mejores del ejército. Pero por supuesto ellos hicieron quedar mal, tanto a Vladimir Putin, como al Ministerio de Defensa ruso, y como algunas tropas rusas también, que no estaban siendo entrenadas como debía ser. Y por supuesto, no se sabe si Prigozhin es una ventaja para Rusia, o es una ventaja para el que lo vaya a contratar. Si el Estado ruso ya no le paga a Wagner, entonces, los segundos pagadores podrían ser los bielorrusos. Pero si los biólogos rusos no lo hacen, y ellos todavía requieren algún dinero, y si ellos siguen ninguna bandera y no siguen ningún país, sino que siguen a Prigozhin, entonces los Wagner muy bien podrían, y deberían ser quizás, contratados por cualquier otro país para que le dé información clasificada y comiencen entonces a realizar nuevamente una jugarreta. Ellos podrían realizar un alzamiento militar. Y podríamos ver a un Vladimir Putin fuera del Kremlin. Recordemos que Prigozhin dijo muchas veces que quería ser presidente de Rusia. Y se acercan las elecciones. Parece que en este momento, si se une a Rusia, no le caería muy bien. Si se une Ucrania tampoco. Pero si se une, solamente para derrocar a Vladimir Putin y salvar a todas las tropas rusas que las han estado tratando muy mal. Y de eso hay en muchas documentaciones. Entonces ahí podría haber una especie de héroe nacional para Rusia. Algo que es muy difícil poner cuando ya no hay casi líderes de oposición que puedan luchar en este momento. Así que esto aparentemente Bielorrusia no podría, por los modestos recursos que tienen, no podrían darle la economía que requiere los Warner. Pero por supuesto que entonces estarían esperando al que le ofrezca el mayor dinero. Y esto lo podría hacer. Alguien en Occidente lo podrían hacer. Recordemos que se ha financiado en otros casos. Cualquier tipo de mercenarios. Especialistas, y muy bien lo podrían hacer con quién. Con estos parece que el ministerio ruso encima le quiere quitar el camarón, como decimos nosotros, o el trabajo a Prigozhin en África. Y eso también sería otro motivo más para que Prigozhin busque entonces una gran venganza.